Hola, yo soy Yamilek y les voy a hablar sobre todo lo que hemos visto en el curso de oratoria. Empezamos con la definición de elocuencia. Fueron varios conceptos al azar con los que logramos conjuntar uno solo. Hicimos un ejercicio donde todos decíamos frases o palabras al azar y con ello lográbamos hacer un texto que tuviera un poco de coherencia. Algunos fueron chistosos, otros fueron un poco no tan buenos y bueno, eso fue lo de durante las primeras clases. Después vimos que hay varios tipos de oratoria, dependiendo de tipo de situación profesional o el tema. Está la oratoria social, la pedagógica, la forense, la política, religiosa, militar y artística. La religiosa es, por ejemplo, una misa o tiene dogmas religiosos. La política es la que se utiliza en un discurso político. Y la empresarial, que es la motivacional, la de todos podemos y así. Hay otro tipo de oratoria que es según la actitud del orador. Esta puede ser individual, como una conferencia normal, o puede ser colectiva. Es como un debate o un foro. A partir de esto, el profe nos hizo hacer un ejercicio en el cual debíamos de nosotros estructurar nuestro discurso. Bueno, ordenar nuestras ideas, delimitar el tema, desarrollarlo, escribirlo, hacerlo, presentarlo y todo lo que conlleva el discurso. Después vimos lo que es el lenguaje corporal. Nos puso a ver un video sobre un tipo que analiza el lenguaje corporal y analizó a varios políticos y fue realmente interesante porque te das cuenta de cómo gestos o movimientos que parecen al azar o inconscientes revelan muchas cosas acerca de las posiciones de poder o sobre las actitudes hacia las demás personas. Respecto al lenguaje corporal, definición, que son todos aquellos movimientos, gestos o posturas que de manera consciente o inconsciente transmiten pensamientos, ideas o emociones. También vimos que hay microexpresiones que son las que delatan las emociones, son pequeños gestos o movimientos en el rostro que delatan nuestras emociones completamente. La postura, la energía y el gesto son los componentes básicos del lenguaje corporal o los más importantes de análisis. También vimos que la función de las manos son muy importantes a la hora de dar un discurso, ya que pues acompañan o ejemplifican la palabra para que pueda ser un poco más entendible lo que estamos diciendo. También no hay que exagerar muchísimo. Bueno, a partir de ello se derivan 3 kinesferas. Cercana es muy personal, es como nuestro espacio personal. Próxima, que es la más usada comúnmente para socializar. Y la periférica, que es la que usan los oradores masivos. Podemos pasar de la kinesfera cercana a la periférica cuando queremos exteriorizar sentimientos. Después de todo esto, el profe nos dio 27 ejercicios de dicción con los cuales podemos pronunciar mejor las vocales, las consonantes. Después vimos que hay dos tipos diferentes de discurso, el informativo y el persuasivo. El informativo tiene un lenguaje más técnico, es utilizado como de una manera más formal, tiene datos, tiene cifras, incluye porcentajes, fechas o es completamente verídico. Y el persuasivo va directo al intelecto y las emociones, utiliza un lenguaje imperativo que es porque tienes que hacerlo y cosas así, más dirigido a las emociones. Vimos lo que es la imagen pública. Es la manera en que las personas perciben a las demás personas o a instituciones de acuerdo a la información que emite, tanto física como socialmente. Y bueno, vimos que hay 5 subimágenes, que es la ambiental, que tiene que ver con quién te relacionas, dónde te relacionas, qué lugares visitas, dónde compras tu ropa, etc. La verbal, que es las palabras que usas, el tono, la dicción, tu léxico o las palabras que conoces. La física, que son por ejemplo tu complexión, tu color de piel, estatura y esas cosas.
Después sigue la visual, que es a lo mejor cómo combinas tu ropa, cómo te peinas, son elementos que puedes modificar tú o bueno, las personas a su gusto o a su consideración. Y la audiovisual, que es más bien institucional. Después vimos las características que debe de tener un argumento o una razón. Deben de ser sostenibles, o sea, que sean reales. También deben de ser aplicables al tiempo y lugar del tema, que sean relevantes o importantes dentro del discurso. Algo también que es importante a la hora de dar un discurso es saber identificar a la audiencia. La audiencia se puede dividir por zona geográfica, por nivel socioeconómico, hasta qué nivel se estudió, por edades o etapas del desarrollo, por ideologías o por intereses. Y a partir de esto también se pueden identificar la actitud del público. Hay dos tipos de actitudes, que es la externa y la interna. La externa es, por ejemplo, que el público o la audiencia haya ido a la conferencia obligatoriamente o que se haya desvelado o cosas que no están bajo nuestro poder. Las internas son cosas que nosotros debemos de cuidar, por ejemplo, nuestro material audiovisual es obsoleto o no tiene nada que ver o estamos leyendo o nuestra conferencia es realmente aburrida o cosas así. Y pues bueno, otro factor es que seas creíble. Cosas que pueden aumentar o disminuir tu credibilidad son, por ejemplo, lo aumentan tu prestigio como experto, que asegures la veracidad de tu discurso, de los datos que estás incluyendo, transmitir la información con precisión y exponer con justicia lo bueno y lo malo del tema que estés hablando, no ser ni lamebotas, pero tampoco ser como demasiado rudo con. Hay dos tipos de preguntas, unas son las informativas y las otras son las críticas. Las críticas, las de solicitud o de ruego. Y bueno, hay 4 formas de hacer una respuesta. Tienen que ser breves, tienen que buscar como la empatía con tu cuestionador, tienes que evaluar la situación o la actitud con la que te lo está preguntando para que puedas contestar de una manera adecuada, porque puede ser que te pregunte por molestar o porque realmente tenga la duda y entonces a partir de ello formular la respuesta y responder con eficacia. Bueno, podemos iniciar un discurso dando una noticia, dando una frase célebre, haciendo un chiste quizá, pero eso es igual dependiendo porque puede tomarse como algo no tan chistoso y un poco fuera de lugar. También podemos hacer preguntas abiertas al público o dar un cuento corto, cosas que alivianen un poco la tensión o la expectativa del discurso. Y bueno, aquí se acaba lo del discurso y empezamos con las entrevistas. La entrevista es una charla entre 2 o más personas. Bueno, participan el entrevistado, que es a quien les hacemos las preguntas, y el entrevistador, que es quien hace las preguntas. Esto es con el fin de obtener alguna información o sentimientos u opiniones acerca del entrevistado. Hay 2 tipos de entrevistas. Bueno, 3. Es la informativa, la psicológica y la que combina ambas. La informativa es más noticiosa, busca obtener datos, es más de divulgación. Y la psicológica pues busca obtener opiniones o sentimientos de las personas acerca de algún tema. Y la mixta es la que combina ambas. Buscas datos, pero también cómo se sintió la persona bajo las circunstancias, como por ejemplo una entrevista laboral en la que no solamente califican o evalúan tu currículum, que son, bueno, tus datos de tus estudios, también evalúan tus capacidades, tus emociones o cosas que puedan afectar tu desempeño laboral dentro de la empresa. Las partes de una entrevista es la presentación, en donde tienes que presentar el lugar, el contexto, tienes que presentar el tema de qué se va a hablar, al entrevistado, que es quien va a hablar o bueno, a quien vas a entrevistar, y el entrevistador, o sea tú, una presentación personal. Después vienen las preguntas. Hay 5 tipos de preguntas. Las abiertas, en donde dejas que el entrevistado se explaye con sus respuestas. Las cerradas, en las que solamente puede contestar una cantidad específica de
de cosas, la hipotética, que es donde planteas una situación ficticia o hipotética y le preguntas al entrevistado qué haría o cómo se sentiría, y estas son para revelar un poco más acerca de la forma en que piensa. Después vienen las de sondeo, que son como dar seguimiento a una respuesta que haya dado, y luego viene la de comentario, en donde a partir de un comentario o de darle la razón sobre algo que haya dicho o no, hacer o formular una pregunta. Después de las preguntas dentro de una entrevista viene la conclusión, en donde se da un pequeño resumen acerca del tema que se habló, de quién fue el entrevistado, de quién eres tú o bueno, el entrevistador. El último tema que vimos fue cómo usar un micrófono. Bueno, hay dos tipos de micrófonos, que es el omnidireccional y el unidireccional. El unidireccional es al que le entra la voz o el sonido por un solo lugar específico, y el omnidireccional, que puede captar el sonido de cualquier parte de su cabeza. El micrófono debe estar pegado a un puño de distancia de la boca, porque si no se puede saturar y se escucha así como un golpeteo, y entonces no se escucha bien y la audiencia como que no sabe qué es lo que estás diciendo. Entonces debes de cuidar, que igual dependiendo del micrófono, porque hay micrófonos que no son tan potentes y no captan tu voz de una manera normal, entonces te lo puedes acercar un poco, pero cuidando que no pegue con los labios. Nos enseñó que si es un micrófono alámbrico, debemos de tener una brazada de seguridad agarrando el cable, para que no nos tropecemos o no se desconecte, o si das el jalón no se desconecte tu micrófono, no se pause tu discurso. Lo primero que debe de hacer un orador al dar un discurso es ver si su micrófono está prendido, porque hay veces en las que llega con toda la actitud del mundo y empieza con su discurso y en realidad nadie lo está escuchando porque su micrófono no está prendido. Entonces se enoja y ya no lo dice como lo quería dar. También debemos de revisar que el micrófono esté ecualizado dependiendo de nuestro tono y nuestro timbre de voz. Y bueno, eso es en resumen lo que vimos durante todo este semestre en el curso de oratoria. Me sirvió demasiado porque creo que ya no le tengo tanto miedo al micrófono y a hablar en público sobre temas serios. Y pues eso es todo.